Bien, eh, vamos a hablar hoy día del tema de la impedancia, que es algo que tenemos que ver dentro de circuitos eléctricos de corriente alterna. Bien, en los circuitos eléctricos, por lo general, no aparecen en forma aislada los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia, que nosotros ya hemos revisado circuitos inductivos y capacitivos en forma de reactancias, ¿no? Que vienen a ser la resistencia que presentan tanto las bobinas como los capacitores. Más bien aparecen combinados de alguna manera, ya que prácticamente es muy difícil encontrar circuitos que no tengan resistencia. Por ejemplo, ya que cualquier conductor de corriente que proporciona cierta inductancia en corriente alterna tiene un valor de resistencia. Tal es el caso de los balastos o balastros. ¿Cuál es la palabra correcta? De lámparas fluorescentes, coma, transformadores, motores eléctricos y más cargas que nosotros tenemos. ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Balastos o balastros? Balastros. Un Yo R. le conozco por balastros. Listo. Tenía la duda, la verdad tenía la duda. Ya, bien. Gracias. Al conectarse una resistencia y una inductancia en serie, tal como estamos viendo en la figura de aquí, se produce una caída de voltaje, tanto en la resistencia como en la reactancia inductiva. Si se designa por BR la caída de voltaje en la resistencia y BL la caída de voltaje en la reactancia inductiva, el voltaje aplicado al circuito se calcula como. Aquí vemos. ¿Y por qué utilizamos esta fórmula? Ya no sería de sumar como nosotros estábamos acostumbrados a realizar si teníamos las mismas cargas. ¿Se recuerdan? Se sumaba. Sino que simplemente como el uno es una resistencia, el otro es una inductancia, ya se utiliza esta fórmula de aquí, que prácticamente viene a ser aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Si ustedes le ven es similar, ¿no? Y adicional se realiza de esta manera porque ya el, como les digo, la resistencia y la inductancia, o sea, estas cargas en representación se va formando un ángulo entre las dos, ¿no? Lo que ya habíamos visto entre el voltaje y la corriente. Seguimos, las caídas de voltaje se expresan como VR es igual a la corriente por la resistencia y para BL la misma corriente, pero por la inductancia de la bobina, ¿no? El voltaje aplicado se puede expresar como. Entonces aquí es simplemente una resolución de fórmulas de donde hemos reemplazado, tenemos esta fórmula de aquí y le vamos reemplazando los valores de aquí acá en la fórmula, ¿no? Vamos reemplazando y al final obtenemos esto. Al término de raíz cuadrada de R más XL al cuadrado se le conoce también como impedancia en magnitud del circuito y se le designa por la letra Z. Sí, y la fórmula con la que vamos a trabajar nosotros es esta fórmula. Por eso les había dicho que las fórmulas utilizadas para resolver en ejercicios yo siempre les pongo en negrita. Entonces, esta es la fórmula que vamos nosotros a utilizar para hallar la impedancia, es decir, la resistencia total, tanto de la parte resistiva como de la parte inductiva. Como la caída de voltaje debido a la reactancia inductiva se encuentra desplazada a 90 grados respecto a la resistencia, estas caídas de voltaje no se pueden sumar numéricamente, se tienen que sumar en forma vectorial. Ahora vamos a ver un ejercicio. Es por eso que les decía que en este circuito ya no hallábamos, porque nosotros habíamos visto para hallar en resistencias, ¿qué hacíamos? B es igual a la suma de BR y pongamos que esta sea otra resistencia, BR1. Ese era el voltaje total, pero ya ven aquí cuando tenemos resistencias, inductancias, o es el mismo caso de resistencias y capacitancias, ya se aplica esta fórmula para resolver. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Para el circuito de la siguiente figura, calcular la reactancia inductiva, la impedancia, el valor eficaz y el valor máximo de la corriente. Pues bien, aquí como nosotros podemos observar, este circuito tiene una inductancia y una resistencia, pero también se debe considerar, perdón un segundo, dice.
La resistencia de los conductores, que como ustedes ven, es muy bajita, 0.04 ohmios. Pero aquí sí tenemos una resistencia como tal, ¿no? Que tiene 14 ohmios y una bobina que tiene 100 miliamperes. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Repito nuevamente, necesitamos encontrar la reactancia inductiva, la impedancia, el valor eficaz y el valor máximo de la corriente. Entonces, empezamos, ¿no? Como en todos los ejercicios, primero sacamos los datos y comenzamos a resolver. Vamos a hallar la reactancia inductiva. La fórmula de la reactancia inductiva la conocemos. XL es igual a 2pi por la frecuencia y por la inductancia. Vamos a poner los valores. ¿Se acuerdan que esto de aquí se le transformaba a henrios? Dividimos para 1000 y tenemos 0.1. En total, ¿cuál es nuestra reactancia inductiva? 37.7 ohmios. Ahora, el siguiente ítem que nos pide es la impedancia, que es la que tenemos de aquí. A ver, alguien creo que escribió. No se preocupe, señor Bravo, no hay ningún inconveniente. Ya. Para encontrar la impedancia, tenemos que está representada por la letra Z, ¿no? Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia más la reactancia inductiva al cuadrado. Entonces, para atender la resistencia, ahí sí tenemos que tomar en consideración la resistencia total de este circuito. ¿Cómo hacemos? Sumamos el valor de la resistencia de los conductores y la resistencia de la carga. Sumamos y hallamos la resistencia total. Aquí sí, una vez encontrada esta resistencia total, reemplazamos los valores en la fórmula de impedancia, que es el paso que está acá. Reemplazamos los valores, resolvemos la ecuación matemática y obtenemos que el valor de la impedancia del circuito es 40.22 ohmios. Ahora, señores, si en el transcurso de la exposición tienen preguntas, por favor no duden en realizarlas, ¿ya? Bien, vamos a hallar el valor eficaz. ¿Cómo hallamos el valor eficaz? Es valor eficaz de, aquí dice, el valor eficaz. Ya. Es igual a la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Entonces, encontramos el valor eficaz con esta fórmula, ¿no? Si quieren tomar apuntes, tómenos, si no, ya saben, al final de la clase les subo el documento en PDF para que ustedes lo tengan para que puedan estudiar y como referencia. Una vez que hemos encontrado el valor eficaz, vamos a hallar el valor máximo de la corriente. Se recuerdan que creo que fue hace 3 clases que ya vimos esta fórmula de aquí. La corriente eficaz es igual a 0.77 por la corriente máxima. Simplemente nosotros reemplazamos los datos y ya tenemos la corriente máxima. Está resuelto el ejercicio, hemos solucionado los ítems que nos pedí. Tal vez tienen preguntas ahí, señores, si no, para continuar. Ingeniero, No, ya está. buenas noches. Buenas noches. En el valor máximo de la corriente, la corriente eficaz es el 0.707, ¿es un valor fijo? ¿O de dónde es? Sí, es un valor constante. Verá, ya le voy a indicar en la diapositiva un segundo.